Yo Nehemías. Nehemías gracias. eh, es muy, muy importante. A ver, recuerden que con Esdras y Nehemías regresan a la tierra, ¿sí? El problema va a ser, ellos van a restaurar las murallas de Jerusalén, ellos van a reconstruir el templo, ellos van a ser la primera vez que editan el libro del Pentateuco, y o sea que va a ser el siglo IV con Esdras y Nehemías. De que estos son casi que los autores de aquellos libros. Esos son muy importantes para nosotros. Bueno, pero ahora quiero que veamos algo de la contextualización. ¿Qué estaba pasando cuando regresaron? ¿Sí? Entonces, quien quiera leer del capítulo 5 versículo 1 en adelante, lea Bueno, por yo favor. leo. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Entre la gente del pueblo y sus mujeres se levantó una gran protesta contra sus hermanos judíos. Había algunos que decían: tenemos que entregar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para conseguir trigo con qué comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas para obtener trigo en medio de la escasez. Y había otros que decían: hemos tenido que hipotecar nuestros campos y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a esclavitud a nuestros hijos y nuestras hijas, y algunas de nuestras hijas ya han sido sometidas. Y no podemos hacer nada, porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Alguien que quiera continuar a partir del versículo 6, por favor? Yo sentí una gran indignación al oír su queja y esas palabras. Y después de haber deliberado conmigo mismo, dirigí un reproche a los notables y a los magistrados, diciéndoles: ustedes imponen una carga a sus hermanos. Luego convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, en la medida de nuestros recursos, hemos comprado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos y ellos son vendidos a nosotros mismos. Todos quedaron callados sin encontrar qué responder. Yo seguí diciendo: lo que ustedes hacen no está bien. ¿No deberían vivir en el temor de nuestro Dios para evitar el desprecio de los paganos, nuestros enemigos? ¿Alguien que quiera continuar desde el versículo 10, por favor? También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Condonemos esa deuda. Devuélvanles hoy mismo sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y anulen la deuda de la plata, el trigo, el vino y el aceite que ustedes les prestaron. Ellos respondieron: restituiremos todo, sin reclamarles nada. Haremos como tú dices. Entonces llamé a los sacerdotes e hice jurar a la gente que obrarían conforme a esta palabra. Luego sacudí el pliegue de mi manto y dije: así sacuda Dios fuera de su casa y de sus bienes a todo aquel que no cumpla esta palabra. Es así sea sacudido y dejado sin nada. Toda la asamblea respondió: amén, y alabó al Señor. El pueblo obró conforme a esta palabra. Ahora saltamos al capítulo 13, versículo 5. Bueno, está claro que hay un problema, conflictos económicos serios
Cuando volvieron, los que volvieron del exilio, volvieron pobres. Y ya los que se quedaron, los sobrevivientes, los que huyeron y volvieron, ya hicieron sus casas, sus campos, y entonces hay un problema, un conflicto muy, muy grave. Lo grave es que es entre hermanos, entre judíos, ¿sí? Que se venden como esclavos, se compran como esclavos, etcétera, ¿sí? Entonces, hay un fortísimo conflicto político, económico, social, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta al leer el tercer Isaías. Ahora aparece otro problema, que es el tema del sábado. La ley del sábado lo tenemos en la Biblia como si fuera desde siempre, ¿no? Allá el Génesis, Dios el séptimo día descansó. Pero recordemos que ese capítulo de Génesis se escribe acá en tiempo de Nehemías, ¿sí? O sea, la problemática del sábado es una problemática que, si bien existió casi siempre en Israel, empieza a ser fuerte e importante con Esdras y Nehemías. Por eso acá aparece importante leer. Quien quiera leer entonces Nehemías Padre, 13, cuando sí. dicen le pagamos el tributo al rey, ¿a qué rey se refiere ahí? Y bueno, acá se refiere a que los que habían quedado estaban organizados, ¿sí? Entonces tienen a alguien que está gobernando allí. Ah, Entonces tienen que pagar tributos, pero como son bien. pobres, ¿cómo se pagan los tributos? Y con las hijas y con los hijos. O sea, la situación era espantosa como en los peores momentos. Volvieron y se encontraron que eran los peores momentos, ¿no? Bueno, entonces el problema socioeconómico va a ser muy importante. Vamos ahora a pasar a un tema que en principio parece religioso, ¿sí? Y entonces lo vamos a ver rápido en Nehemías 13:5 en adelante. Quien quiera leer, adelante. Había Ah, acondicionado para ah, una habitación amplia, donde antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo. A ver, Ana María, es capítulo 13, 5. sí. versículo 5. A ver, adelante. Lea, por favor. Sí, Bueno, ese. lea, lea, a ver. ¿Vuelvo a empezar o sigo Sí, donde sí, estamos? lea, a ver. Había acondicionado para una habitación amplia donde antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino nuevo y del aceite fresco. O sea, lo que estaba mandando para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado para los sacerdotes. Mientras tanto, yo estaba ausente de Jerusalén porque el 30. Perdón, pero no era el 5, sino el 15. Ah, Ah, ah. que faltaba un No haga palito, ¿no? trampa, padre, no haga trampa, así no No, es el vale. 15. Vamos adelante con el 15. Adelante, Ana María. Bueno, en aquellos días vi gente en Judá que pisaba los lagares durante el sábado. Otros acarreaban gavillas y también cargaban sobre los asnos vino, uva, higos y toda clase de cargas para traerlos a Jerusalén en día sábado. Y yo los reprendí mientras vendían sus mercaderías. Además, algunos tirios que se habían establecido en Jerusalén hacían entrar pescado y toda clase de mercancía para venderla durante el sábado a los judíos en Jerusalén. Yo encaré a los notables de Judá y les dije: ustedes obran mal, profanando el día sábado. Eso mismo hicieron sus padres,
y por eso nuestro Dios envió tantas desgracias sobre nosotros y sobre esta ciudad. Al profanar el sábado, ustedes aumentan la ira de Dios contra Israel. ¿Alguien que quiera continuar del versículo 19, por favor? Cuando las puertas de Jerusalén estaban en penumbra, antes del sábado, mandé que las cerraran y ordené que no las reabrieran hasta pasado el sábado. Recuerden que las ciudades eran amuralladas y había puertas. A esas puertas se refiere. Seguimos. Además, aposté a algunos de mis hombres junto a las puertas para que no entrara ninguna carga el día sábado. Una o dos veces los traficantes y vendedores de toda clase de mercancías se instalaron fuera de Jerusalén, pero yo les advertí: ¿por qué se instalan delante de la muralla? Si lo vuelven a hacer, los haré detener. Desde entonces ya no volvieron más durante el sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a custodiar las puertas a fin de santificar el día sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí por tu gran fidelidad. Bien, También, no, ya está bien. Entonces, bien, quería señalar dos problemas. Entonces, uno, claramente un problema social, ¿sí? Los que tienen tierra, los que no tienen tierra, ¿sí? Y el otro problema es el problema religioso, el tema del sábado. El tema del sábado es un tema antiguo en Israel, pero se hace fuerte en el siglo VI, cuando estamos cautivos en Babilonia. No tenemos tierra. ¿Cuáles eran los elementos que nos identificaban como pueblo? La tierra, el templo. Entonces Israel va a tener que buscar un nuevo signo. ¿Cuál es? El tiempo, el sábado. Hay un día que nosotros somos distintos. Hay un día que no trabajamos, hay un día que se lo dedicamos a Dios. ¿Ve? Este es un gesto, un símbolo, un signo identitario. El sábado somos distintos. También la circuncisión en la misma línea, ¿sí? Marcar en el cuerpo, ¿sí? La identidad, ¿no? Entonces, pero sobre todo, ahora nos interesa el sábado. El sábado era un día de Dios. ¿Cuál es el problema? Y bueno, que ¿conocen la palabra negocio? Negocio. Sí. No. ¿qué Sí, palabra? pero el origen. Negocio. ¿Cuál Claro, palabra? sí. Fíjense, Negar el ocio. claro, en griego, escuela se dice jolé, ocio. La escuela es el lugar del ocio. El trabajo, lo que está, el mercado, el shopping, es el negocio. ¿Está claro? La política de Aristóteles comienza así: ¿estamos negociosos para estar ociosos o estamos ociosos para estar negociosos? ¿Está claro? Y ese es el tema del Génesis. Vivimos para trabajar, por eso el séptimo día, el sábado, el ocio. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿Está claro? ¿Qué es más importante, el juego, la liturgia o el trabajo, ¿no? Recuerden que trabajo era tripalio, un instrumento de tortura. Bueno, Israel tiene un día que se distingue y es el día de Dios, el día de la fiesta, el día del descanso. No somos máquinas, no somos operarios, somos personas, ese es. Pero claro, ¿qué pasa? A otros querían mercantilizar todo. Aunque usted no crea, pero había gente que trabajaba los días de ocio, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el problema del sábado, el problema. Ahora vamos a leer el tercer Isaías. Yo esto lo mencioné la semana pasada, pero lo dije muy rápido y ahora quería detenerme leyendo un texto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a leer el Vamos a empezar el capítulo 56, ¿sí? Entonces, yo voy a leer el primer renglón, ¿sí? Estamos todos tenemos el capítulo 56. Bien. Sí. El primer versículo es muy importante, dice así:
Así habla, comienza el tercer Isaías, ¿sí? Así habla el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia. Esa dupla es importante, porque muy pronto llegará la salvación y ya está por revelarse mi justicia. Hay otra dupla, esto es muy importante. Todo el primer Isaías, o sea, 1 al 39, todo el primer Isaías usa la primera dupla, derecho y justicia. Sí, sale un montón de veces y lo que a Dios lo distingue es que obra con derecho y justicia. Todo el segundo Isaías, ¿sí? 40 al 55, usa la segunda dupla, salvación y justicia. Entonces parece que cuando se escribe el tercer Isaías ya existía algo parecido al primer y segundo Isaías. Y lo está incorporando y parece que el tercer Isaías quiere hacer como una síntesis teológica. Quiere de algún modo asumir el actuar de Dios en tiempos de sequía, el siglo octavo, ¿sí? Todo lo que vimos en el primer Isaías, incorporarlo al ponerle como nexo también el segundo Isaías, el deutero Isaías, el siervo, todo eso, y aquí te se presenta como un tercer momento, pero que no es distinto, sino que va a incluir a los ambos. ¿Me expreso? Va a ser un ensayo de síntesis. No afirmamos que el tercer Isaías sea una síntesis del primero y segundo, no, no, no. Pero ciertamente recoge muy bien una dupla que fue muy respetada en el primer Isaías y en el segundo Isaías, ¿sí? Por eso este arranque es importante, este es un texto programático, ¿no? Acá está la imagen de Dios del tercer Isaías, ¿sí? Sigo leyendo. Feliz el hombre que cumple estos preceptos. Miren que dice el ser humano, no dice el israelita, ¿no? Feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos, observando el sábado sin profanarlo y preservar la mano de toda mala acción, ¿sí? Entonces, continuamos. Y ahora fíjense, que no diga el extranjero, ¿se acuerdan que el tema del tercer Isaías era la inclusión, ¿no? La inclusión de los extranjeros. Dijimos que la pureza, el templo, la raza, las genealogías, los matrimonios ilegales, era todo para que no se colara el extranjero. ¿Está claro esto? Eso lo hablamos la semana pasada. Miren cómo ahora se recoge. Que no diga el extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo. Y tampoco diga el eunuco. ¿Se acuerdan que los eunucos no podían entrar a la Asamblea Santa, no? ¿Se acuerdan que allá en Lucas, el 8, capítulo 8, el que venía leyendo el profeta era un eunuco? ¿Sí? Entonces, que los eunucos estaban excluidos de Deuteronomio 23:3, etc. Bueno, miren ahora, por eso el tema del tercer Isaías, uno de los temas es la inclusión, ¿no? Ya habló el extranjero y ahora dice, y que tampoco diga el eunuco, yo no soy más que un árbol seco. Es una forma elegante de decir lo que es un eunuco, ¿no? Yo no soy más que un árbol seco. Porque así habla el Señor. A los eunucos que observen mi sábado, miren qué importante es el tema del sábado acá, ¿no? Que elijan lo que a mí me agrada y se mantengan firmes en mi alianza. A ver, voy a decir una palabra sobre el sábado. Tienen todos el Génesis 1. 6 días Dios trabaja y el séptimo descansa. Descansa. Miren, fíjense, lo puedo repetir, nosotros como varios de ustedes lo hemos estudiado hace poco este texto, lo voy a decir muy breve. No son 7 días de la creación, son 6 días de labor, de se trabaja, Dios trabaja, y el séptimo es un día diferente, entonces no son los 7 días de la creación, son 6 días de la creación y el séptimo es el descanso. Séptimo es descansar, ¿no? Entonces es el sábado, ¿no? Entonces, ahora fíjense, los 6 días del trabajo sin descanso significan muerte sin sentido, alienación, enajenación. Cuando hay un trabajo sin sentido, ¿está claro?
no hay creatividad, somos máquinas. El séptimo día es el que le da sentido al trabajo. Entonces, el domingo le da sentido al trabajo, la contemplación. ¿Por qué es trabajo humano? No es operario. ¿Por qué es trabajo humano? Porque hay reflexión, meditación, contemplación, elaboración, hay proyectos, ¿sí? Entonces, el séptimo día le da el sentido a los 6 días. ¿Está claro? Entonces, en los 6 días son el símbolo de la muerte y del absurdo. Trabajar por trabajar. Los campos de concentración nazi tenían, todos los campos tenían 3 palabras: trabajar, trabajar, trabajar. Es el trabajo, pero sin proyecto, sin ilusión, sin esperanza. Entonces son el símbolo de la muerte. El séptimo es el símbolo, entonces, del sentido, del proyecto, de la liberación. ¿Me expreso con esto? Bueno, esto es lo importante del 6 más 1. La fórmula, en realidad, más que hablar de 7 días de la creación, hay que hablar del 6 más 1, subrayando que el 1 ese es diferente. Digo lo que voy a decir ahora para los que estuvieron y se acuerden, los demás no hagan el esfuerzo. Los 6 primeros días se narran del mismo modo. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, este fue un buen día, y vio Dios que era bueno, y anocheció y atardece. Hay una estructura artificial, ¿sí? Que se repite en los 6 primeros días. Cuando narra el séptimo día, no usa ese esquema, lo altera totalmente, uno no lo reconoce. Por eso decimos, el séptimo día es un día distinto, diferente. Es el día de la fiesta, de lo lúdico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvamos acá. Bueno, yo para que nosotros vayamos recalando la importancia humanística que tiene el sábado, ¿no? Entonces retomo el versículo 4, porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados. ¿eh? Ya no hay una cuestión biológica, sino ética, ¿ves? A los eunucos que observen mis sábados y que elijan lo que a mí me agrada y se mantengan firmes en mi alianza. Continúo la lectura, miren. Yo les daré en mi casa a los eunucos. Mi casa acá es el templo. Los eunucos no podían entrar al templo, ¿te acuerdas? Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre más valioso que los hijos y las hijas. Y les daré un nombre perpetuo que no se borrará. Tremendo, ¿eh? Y continúa. El versículo 6. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo. Hay extranjeros que quieren servir al Señor. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, repite como un estribillo eso, continúo. Yo los conduciré hasta mi santa montaña. Cuidado, que acá el tercer Isaías está evocando el capítulo 2, la montaña. ¿Se acuerdan que yo leí la montaña de la vertical invertida? Entonces, Isaías comienza con la montaña, símbolo de Sión, y va a terminar con la montaña, ¿no? Dice, estamos hablando a los eunucos y a los extranjeros. Los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración. Esta frase va a ser importante. Jesús, cuando se enfrenta con el templo, recuerdan que dijo que mi casa es casa de oración, ¿no? Para todos los pueblos, para todas las etnias, oráculo del Señor, que reúne a los desterrados de Israel. Todavía reunirá a otros junto a él, además de los que ya se han reunido, ¿no? Bueno, ven, un texto realmente interesante. Cuando hablamos de la inclusión, acá hay un texto bíblico muy claro, muy contundente sobre el problema exclusión e inclusión, ¿no? El tema es cómo vamos a refundar la nación, desde el principio de la exclusión o de la inclusión. Eso es lo que se está discutiendo aquí. Voy a hacer un paréntesis, voy a recordar algo que alguna vez lo dijimos, no sé cuándo, sí, seguro cuando vimos el primer Isaías. Acá voy a subrayar una cosa
las repito, si ya las sabemos, ya saben, repetitio mater studiorum. Y si no, es algo para anotar, es muy importante, si es la primera vez que lo escuchamos. En la Biblia, en la Biblia hay una escatología centrípeta. Lo digo en difícil. Escatología centrípeta. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es, se van a salvar los que marchen hacia el centro de Jerusalén. Dios quiere salvar a todos, pero tienen que ir a Jerusalén, porque ahí está la Torá, ahí está la palabra de Dios. Ahí vamos a lograr un mundo justo. Israel tiene la Torá, tiene los 10 mandamientos. Entonces, toda la Biblia, la escatología es centrípeta. De la primera página de la Biblia, ustedes saben que la primera página de la Biblia es Isaías, capítulo 2, van todo al Monte Santo, a la última página de la Biblia, ya no ve el Apocalipsis, termina diciendo esto: todos irán a Jerusalén, todos irán a Jerusalén. Y acá el tercer Isaías dice: todos irán a Jerusalén, todos irán a Jerusalén. A ver, digo de memoria, Mate, el domingo, si van a misa, presten atención. Sería lindo ver qué dijo el padre, que anoten qué predicó el padre, ya y lo comentamos. Porque el domingo se va a encontrar con este texto el padre en la misa. Mateo 10, 5, 6. Que Jesús le dice a los apóstoles: no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¡Pah! ¿Ven el disparate que dijo Jesús? No vayan a tierra de paganos, ni a tierra de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué Jesús dijo tamaño disparate? Bueno, es que Jesús es un judío, y todos los judíos creen en la escatología centrípeta. Es decir, Jesús no está condenando, excomulgando a los judíos, pero dice: miren, el centro son las ovejas perdidas de Israel. Y aquí el que se quiere salvar va a tener que venir acá. Eso Mateo lo va a superar. ¿Se acuerdan cómo termina Mateo? Vayan y bauticen a todas las etnias en el nombre del Padre. Bueno, pero eso es Mateo. Mateo escribe allá en el 85. Entonces, pero prácticamente toda la Biblia, estoy exagerando, no es toda la Biblia, pero la mayoría de los textos de la Biblia, la mayoría, la inmensa mayoría, corresponden a una escatología centrípeta. ¿Qué va a inventar Mateo? La escatología centrífuga. Por eso Mateo no dice: vengan acá, dice: vayan y bauticen a todas las etnias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Mateo inventa esto de la escatología centrífuga. O sea, la iglesia debe abrirse. Miren que los reyes magos se encontraron con el Salvador, encontraron la salvación, pero no se quedaron ahí a vivir. Volvieron a su casa, ¿ven? Eso es Mateo. Porque lo que hubiera correspondido que los reyes magos, si tenían tanto oro, que compraron ahí una casita, un ranchito, aunque sea, y se quedaron a dormir. Eso hubiera sido la escatología centrípeta. No, se volvieron a su casa. ¿No? Entonces, ven, bueno, estas son genialidades de Mateo, pero dejamos acá. Pero me interesa que notemos, que va a salir varias veces en Isaías, lo de la escatología centrípeta. ¿Pero por qué? Porque tienen la palabra de Dios. Es por eso que la salvación se va a dar en Israel. Bueno, avanzamos al otro capítulo, un capítulo famoso, capítulo 58. En el primero vimos los extranjeros, los eunucos, la inclusión, y ahora entramos en un tema propiamente religioso. La piedad judía se define por 3 actos de piedad. ¿Cuáles son? El ayuno, la oración y la limosna. Eso resume la piedad judía. Siempre los miércoles de ceniza se lee la misma lectura que está en Mateo, ahí en el capítulo 5, en donde se habla de los 3 pilares de la piedad judía: es el ayuno, la oración y la limosna. Bueno, acá Isaías se va a meter en el tema del ayuno. ¿Por qué ayunamos? ¿Sí? Capítulo 58. Están decepcionados los judíos porque ayunan y sin embargo Dios no los ayuda a ellos, ¿no?
¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? ¿Estamos afligidos y no lo reconoces? Me adelanto, o lo digo acá. Dios quiere que yo, más que estar afligido por mí, quiere que estemos afligidos por el otro. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayudan, se ocupan de los negocios y maltratan a la servidumbre. Ayudan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír la voz en las alturas. Prosigo. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo, ¿ves? No se aflige por el otro, ¿no? Repito, ¿es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo. Y acá se burla de los que ayunan. Doblar la cabeza como un junco, ¿han visto un junco? Tenderse sobre el silicio y la ceniza. ¿A eso llamas ayuno y día aceptable del Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas. Ven que no era carne o pescado, ¿no? Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Y atenti, compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo y cubrir al que veas desnudo, y no debes preocuparte de tu propia carne. ¿Esto último les evoca algo? Sí, Mateo 25. Perfecto, tuve hambre, me de comer, sí, estuve desnudo, me vestiste. Bueno, es muy interesante. Ahora fíjense, en la otra diapositiva les puse una pintura, ¿sí? De los egipcios, del libro de los muertos. El libro más antiguo que ha registrado la humanidad, el libro más antiguo que tenemos los seres humanos, es el libro de los muertos, ¿sí? De los egipcios, ¿sí? Eh, este libro, que es más o menos del 4000 antes de Cristo, aunque este cuadro está mucho después, pero en este, observen cómo es este dibujo. Ven que hay una balanza, ¿no? Sí. Entonces, y ven que hay, para pesar, mis obras deben pesar más que el objeto de comparación para que yo pueda entrar al cielo, ¿está claro? Si no, ese bicho que está ahí como un cocodrilo me va a comer. ¿Tá? Bueno, entonces, en el libro de los, en el libro de los muertos, interesante, porque ahí se dice, dice el personaje que cruza y que se salva, dice, di pan al hambriento, vestí al desnudo. O sea que ese texto está muy interesante, está tomado de allá. Esto es una cosa que ustedes tienen que saber porque cuando se discute lo que es la ética universal, si ustedes hablan de Mateo 25, le van a decir, eso es tradición cristiana. Estoy hablando en Europa con Habermas, estoy hablando con las grandes antropologías, ¿sí? Los derechos humanos, etcétera. Le van a decir, sí, sí, pero eso Mateo 25 es tradición cristiana, está lindo, nos gusta, hacemos el pesebre, pero eso no. Entonces, acá, con el libro de los muertos, encontramos los argumentos que trascienden las religiones del Mediterráneo y nos vamos allá. Nos vamos al 4000 antes de Cristo, el primer testimonio de la humanidad, en donde aparece como clave para discernir qué es lo humano y qué no es lo humano, dar pan al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Por eso que este texto es muy importante cuando se hacen discusiones importantes sobre los derechos humanos en Europa. Bueno, pero es interesante. Entonces, miren, el libro de los muertos, el tercer Isaías, Mateo 25, ¿no? Seguimos nosotros entonces. Miren que, perdón, omití
vuelvan al, al texto inmediatamente anterior a la imagen, ¿sí? A ver si la encuentro. Creo que la diapositiva 15 de ustedes, ¿sí? Sí. Miren el último renglón. Y no debes preocuparte de tu propia carne. ¿Quién es tu propia carne? Tu hermano. Miren la expresión que fuerte que es, ¿no? Es tu propia carne. Vos no podés despreocuparte de tu hermano, ¿no? Entonces, la expresión es muy profunda, es muy decidora, ¿no? Continuamos entonces con la lectura. Estamos en la diapositiva 18. ¿Alguien que quiera leer, por favor? A ver. Fíjense. Entonces despuntará tu luz como la aurora. Cuidado, que en el mundo antiguo no hay luz. Hoy en día nosotros vivimos con las luces modernas, ¿sí? La noche es tiniebla, ¿no? Noche es noche, ¿sí? No es oscuro, es noche. Cuando uno va al campo y no tiene luces, ahí se da cuenta lo que es la noche, ¿no? Entonces la luz es una cosa siempre salvífica, ¿no? Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Se ha sido generoso con el pobre, ¿no? Delante de ti avanzará tu justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Te vas rodeado por Dios, ¿no? Entonces llamará y el Señor responderá. Pedirás auxilio y él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento otra vez y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El mediodía es máxima luz, ¿no? Ven, interesante esto del dar pan al hambriento, etc. Y sigue, ¿no? Padre, Sí, cuando dice también, si eliminas de ti todos los yugos, veo que repite varias veces, yugos, sí, yugos, sí, yugos. sí, perfecto, sí. Perfecto, Ah, muy bien. Seguimos entonces en la... pero se refiere a los yugos de lo que lleva Hay siempre, que por romper ejemplo, el los juez. yugos que los cautiva, a eso se estaba refiriendo, ¿te acuerdas? El que Ujú. desata los yugos, ¿sí? Bien. Dice ahora, seguimos. Ahora retomamos una idea del Éxodo, dice. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto. Cuidado, si has compartido el pan con el desierto, ¿no? El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto, y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado en el desierto, ¿no? Como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas humanas. Y sigue, si dejas de pisotear el sábado, porque iban al atro a pisotearlo, hacía ser presente, ¿no? Si dejas de pisotear el sábado, de hacer negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso, no, la gente pierde trabajo. ¿Por qué no cierran los shopping los domingos? Y porque se pierden. Entonces volvemos. Entonces, si llamas al sábado delicioso y el día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Bueno, interesante, ¿no? Pues, por todos lados, me parece, el sábado, todas estas cuestiones son demasiado ricas, muy, muy interesantes, y acá uno se encuentra con las grandes raíces de la espiritualidad de Israel, ¿no? Ya las tenemos, ¿no? Bueno, capítulo 59 arranca con una frase dura, porque cuidado, están desesperanzados, volvieron del exilio, y hay otros que tienen mis tierras, y a veces lo que trabajo se lo llevan los otros. Recordemos lo que hemos leído en Nehemías 5, ¿no? Y entonces miren la frase, qué
¿Qué decía el pueblo decepcionado? No, el Señor, él se defiende, dice, no, el Señor no es corto de mano para salvar. Pero ¿cuál era la crítica? El Señor tiene manos cortas para salvar, o sea, no le alcanza para salvarme. ¿Me expreso con esto? La mano de Dios es corta y por eso no me puede salvar. No es, entonces, acá dice así, no, el Señor no es corto de mano para salvar, ni duro de oído para escuchar. Han sido las culpas de ustedes las que han puesto una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados le han hecho cubrirse el rostro para dejar de escucharlo. Las manos de ustedes están manchadas de sangre. Así arrancamos con el primer Isaías, el capítulo 1, versículo 15, que decían que ellos iban y rezaban y que cuando levantaban las manos, Dios les decía, yo veo que tienen las manos manchadas en sangre. ¿Recordaron esa? Bueno, acá está actualizando el tercer Isaías. Está retomando aquellos textos y los está actualizando. Las manos de ustedes, de los orantes, que es el que levantan al cielo, ¿no? Las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, sus lenguas murmuran perfidia. Nadie apela con justa razón, ni va a juicio de buena fe, se pone la confianza en palabras vacías, se habla con falsedad, se está grávido de malicia y se da luz a la iniquidad. Ellos incuban huevos de víboras y tejen telas de araña. El que come esos huevos muere y se los come una alta culebra. Con sus telas no se hará un vestido y nadie se cubrirá con lo que hacen. Sus obras son obras de maldad y en sus manos no hay más que violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus planes son planes perversos y su paso hay devastación y ruina. No conocen el camino de la paz, en sus senderos no existe el derecho. Y ahora miren qué interesante, sigo, abren para sí mismos sendas tortuosas. El que las recorre no conoce la paz. Y ahora fíjense, hay expresiones que deben ponerlas con mayúsculas, como si fueran personas, que hay una personificación. Por eso el derecho está lejos de ustedes. Derecho es una personificación, pónganlo con mayúsculas. Don derecho, ¿ven? Por eso el derecho está lejos de ustedes, de nosotros. Y la justicia, personificación, ponerlo con mayúsculas. Doña justicia, fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz y solo hay tinieblas. Caridad, me adelanté el ejemplo, pero bueno, valga, después va a salir claro, acá yo me adelanté en el ejemplo. Esperábamos luz y solo hay tinieblas, claridad y caminos de oscura. Andamos a tientas como los ciegos, contra la pared, andando a tientas, como el que está sin ojos. En pleno mediodía tropezamos como al anochecer, y en pleno vigor estamos como los muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos sin cesar como palomas. Esperamos el juicio y nada. La salvación y está lejos de nosotros. Y ahora tienen que recordar al cuarto cántico del siervo, cuando el opresor reconocía que por nuestras culpas él ha sufrido. Entonces ahora versículos 12 y 13 hay que recordar el cántico cuarto del siervo, en donde los opresores reconocen que éste está pagando por sus culpas. ¿Alguien quiere leer 12 al 13, por favor? Porque son muchas nuestras rebeldías delante de ti, y nuestros pecados atestiguan contra nosotros. Sí, nuestras rebeldías nos acompañan y conocemos bien nuestras iniquidades. Fuimos rebeldes y renegamos del Señor. Dimos la espalda a nuestro Dios, hablamos de oprimir y traicionar y urdimos palabras engañosas en el corazón. Bien, entonces, fíjense ahora, miren, acá es donde sale en realidad la personificación. Así retrocede el derecho y se mantiene alejada la justicia, porque la verdad, personificación,
porque la verdad está por el suelo en la plaza. Y la rectitud, personificación, no tiene acceso. La verdad, personificación, está ausente. Y los que se apartan del mal son despojados. El Señor ha visto con desprecio, con desagrado, ya no tienen derecho. Él vio que no había nadie, se sorprendió de que nadie interviniera, entonces su brazo lo socorrió y su justicia lo sostuvo, ¿no? A ver si... Disculpen que... vamos a saltar una diapositiva. A ver en dónde estamos. En la... 22. ¿En dónde está la diapositiva? El versículo 19, ¿lo tienen? Sí, ¿Sí? sí. Desde el occidente. Fíjense ahora esto. Desde el occidente se temerá el Diapositiva nombre del 32. Señor. Y desde el oriente se respetará su gloria. Porque Él vendrá como un río encajonado, impulsado por el soplo del Señor. Él vendrá como redentor para Sión y para los hijos de Jacob convertidos de su rebeldía. Oráculo del Señor. Acá, ¿qué evoca a uno? Juan 6. Cuando los discípulos están en la barca, es de noche, hay viento y se encrespó el agua. ¿Ven? Cuando hay agua, viento y noche, es un símbolo del caos. Pero el Señor dice, no tengan miedo, soy yo. Eso se llama una teofanía, ¿ven? Por eso que dice, se temerá el nombre del Señor. Vendrá como un río, impulsado por el Espíritu, es el Redentor. ¿Ves? Estos relatos se llaman teofanía. Hay noche, viento y agua, y dice, no temas, soy yo. Esa es la versión de Juan. Esto lo tenemos también en Génesis capítulo 1, versículo 2. Noche, agua y viento, ¿no? Entonces, estas son las características de la teofanía, ¿no? Hay una esplendorosa manifestación de Dios, ¿no? Miren cómo cierra este capítulo, diapositiva, el versículo 21, el que sigue. Miren cómo cierra. Por mi parte, dice el Señor, esta es mi alianza con ellos. Mi espíritu está sobre ti, ¿ven? Y mis palabras que yo he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de tu boca de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. ¿Ven? Una alianza eterna, el espíritu queda para siempre, las palabras quedan para siempre, ¿no? Es un texto que parece que es muy interesante, muy lindo, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo se pasa el tiempo? A ver, Capítulo 4. bueno, vamos a ver si vemos que sea uno más. Capítulo 60, 61 y 62 son el centro, ¿sí? Entonces 60, 61, 62 son el centro. Y acá reaparece el tema de la luz, ¿sí? A ver, estamos en la diapositiva 39, si no me equivoco, ¿sí? A ver. Sí, 39. Sí. Levántate, resplandece, porque llega tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Recuerden que la gloria es como el sol. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a la montaña y volvió con todo el rostro transfigurado, resplandeciente? ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de Dios. Y es como cuando uno toma sol, está tan cerca de tomar sol, y vuelve con el rostro también resplandeciente. Bueno, esa imagen de allá del Sinaí, donde Moisés llega a la máxima cercanía de Dios, es lo que está en el trasfondo como idea. Levántate y resplandece, porque llega tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti, porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad las naciones, pero sobre ti brillará el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz, de acuerdo a la escatología centrípeta. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira
a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos, ¿no? Después del exilio, ¿no? Eh, Sigo la otra diapositiva. Al ver esto estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar, y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. ¿Esto qué evoca? Como los Los Reyes magos. Magos. Claro, ¿se Reyes acuerdan magos. que el oro y el incienso, ven que vienen los reyes, ¿sí? Eh, entonces, probablemente en la imaginería de Mateo, cuando vienen a los reyes magos, que ya sabemos no son reyes, pero que traen estos regalos, ciertamente que está evocando estos textos, ¿no? Que son de escatología centrípeta. Continúa. En ti se congregarán todos los rebaños de Kedar, los carneros de Neaot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda aceptable sobre mi altar, y yo glorificaré mi casa gloriosa. ¿Quiénes son esos que vuelan como una nube, como palomas a su palomar? Son barcos que se reúnen para mí, como naves de Tarsis al frente, para traer a tus hijos de lejos y con ellos su oro y su plata. Otra vez los Reyes Magos, ¿no? Por nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, así te glorifica. Eh, la otra diapositiva, gente extranjera, mira acá, reconstruirá tus murallas y sus reyes te servirán. Ven que siempre hemos sido esclavos para otros. Hemos construido qué sé yo, los monumentos de los otros cuando hemos sido esclavos. Acá al revés. Gente extranjera reconstruirá tus murallas y sus reyes te servirán. Porque yo castigaré con mi irritación, pero en mi benevolencia tengo piedad de ti. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que traigan las riquezas de las naciones, bajo la guía de sus reyes, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y las naciones serán exterminadas. En el Apocalipsis capítulo 21 se dice así, que el cielo, dice, tiene 12 puertas. Si es 12, es totalidad. 12 puertas significa, dice, está todo, el cielo está todo amurallado. Y tiene 12 puertas. 12 puertas significa seguridad. Pero ese están abiertas noche y día. Está tomado de acá el texto. Es una ciudad abierta. ¿Sí? Recuerden que las ciudades eran amuralladas. Entonces, acá esta es ciudad abierta. ¿Sí? Y continúa, entonces dice, hasta aquí llegará la gloria del Líbano con el ciprés, el olmo y el abeto, para glorificar el lugar de mi santuario, para honrar el lugar donde se posan mis pies. Los hijos de tus opresores irán a inclinarse ante ti, y todos los que te despreciaban se postrarán ante la planta de tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo Israel. Antes estuviste abandonada, aborrecida y despoblada, pero yo haré de ti el orgullo de los siglos, la alegría de todas las generaciones. Bueno, a ver si... Saltemos la otra diapositiva y vamos a la otra. Fíjense, ya no se oirá hablar de violencia en tu país, ni de expoliación y desastre en tus fronteras. A tus murallas las llamarás salvación, a tus puertas alabanza. El sol ya no será tu luz durante el día, ni la claridad de la luna te alumbrará de noche. El Señor será para ti una luz eterna, y tu Dios será tu esplendor. Tu sol no se pondrá nunca más, y tu luna no desaparecerá, porque el Señor será para ti una luz eterna, y se habrán cumplido los días de tu duelo. Es exactamente el Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis habla de esto, dice, ya no habrá ni sol, ni luz, ni luna, porque el Señor es tu luz
bueno, esto es un texto directamente traspasado al Apocalipsis, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el último texto dice, eh, en tu pueblo todos serán justos y poseerán la tierra para siempre. Serán un retoño de mis plantaciones. Retoño, retoño, Isaías 11, retoño de la casa de Jesé, ¿sí? O sea, es David, ¿sí? El pequeño, ¿no? ¿Te acuerdan el retoño, ya capítulo 11, ¿no? Entonces, del primer Isaías dice, en tu pueblo todos serán justos, hablando del Mesías, y poseerán la tierra para siempre. Serán tu retoño de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria. El más pequeño se convertirá en un millar. ¿Se acuerdan que David es el más pequeño? El menor en una nación poderosa. Yo el Señor lo haré rápidamente a su tiempo. Bueno, hemos leído una buena cantidad de capítulos. Hemos leído más de la mitad. eh, Así que yo quiero, les robo unos Padre, minutos más intervenir. Sí, padre, sí, ahí se refiere entonces a la tierra nueva, al cielo nuevo ya, como que ¿no? ya los Eso más liberó. adelante, no, ahí el retoño de Jesé es el nuevo David. El pequeño va a Ah, vencer al grande, ¿sí? ah, Miren, bueno. hemos leído una buena mitad, nunca leemos los textos enteros. Quiero seleccionar dos o tres textos de memoria, ¿sí? A ver si que me han parecido particularmente interesantes, por eso se los quiero proponer. A ver si los encuentro. Eh, Fíjense, por favor, en la diapositiva. La diapositiva 57. Les voy a leer tres textos, ¿no? O sea, 57, ¿sí? No te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite, y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruya. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Bueno, un texto interesante. Oh, y este también, disculpen, la que sigue, la inmediatamente posterior. Los recordadores. Había el oficio. ¿Qué un orante es un recordador? Miren. Sobre tus murallas, Jerusalén, yo he apostado centinelas, que nunca se queden callados, ni de día ni de noche. Ustedes, los que hacen ustedes que hacen que el Señor se acuerde, no se tomen descanso, ni lo dejen descansar a Él, hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en motivo de alabanza sobre la tierra. ¿Eh? Ahí están los rezadores que le recuerdan a Dios, ¿sí? ¿Está claro? Y entonces, para que Dios no se olvide de su pueblo, ¿no? Busco dos más, así rapidito. Eh, claro, son muchos textos muy buenos, pero como para, disculpen que son muchos los textos, son muy buenos. Tercer Isaías, vale la pena verlo, ¿no? Entero. Disculpen. Bueno, a ver, vamos a ver, no sé qué diapositiva sería en ustedes, he pasado un montón. Eh, a ver, este es para, bueno, acá para Teresa Melano, a ver, no, ¿dónde está? Diapositiva 86, ahí está el tema del Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 21, diapositiva 86.
sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Así empieza el Apocalipsis 21, ¿no? No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre, porque yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y para su gozo, ¿no? Eh, bueno, y voy a buscar el último y prometo que no molesto más. A ver, el último que a mí me gusta. Ahí está, bueno, y este ya es el último. A ver, lo que pasa es que tengo dos esquemas. Y quiero ver en dónde está el de ustedes. Eh, Acá está. Por favor, busquemos la diapositiva 7. 7. No, perdón. 102 debe ser. ¿La tienen? Antes de las contracciones esas, Eso, ella dio a luz. ¿lo tienen? Sí. Miren la que interesante. Antes de las contracciones, ella dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. ¿Ven? O sea, acá está, es como una parábola sobre la virginidad, ¿sí? ¿Quién oyó jamás algo semejante? ¿Quién ha visto una cosa igual? ¿Se dará a luz un país en un solo día? ¿Se hace nacer una nación de una sola vez? Pero Sión apenas sintió los dolores, ha dado a luz a sus hijos. ¿Acaso yo abriré la matriz y no la haré dar a luz? Dice el Señor. Ven que es imposible, ¿eh? ¿Acaso la voy a cerrar yo que hago nacer? Dice Dios. Bueno, realmente son textos todos muy lindos, muy interesantes, eh, muy decidores, algunos mucho más claros, y son todos poéticos. Bueno, tomémonos un minutito y los que quieran hacer una apreciación, yo porque hoy quería terminar con el tercer Isaías, y la semana que viene rapidito vamos a ver Jonás y Ruth. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, una observación, una apreciación? A mí me ha parecido todo muy interesante, ¿no? Pero para leer y profundizar. Pero me perdí la explicación de la imagen, no para que la repita, sino para que me diga simplemente a qué hace alusión. En la diapositiva 15, allá me quedé, pero ¿Cómo? es un dibujo, ¿Un una, dibujo? una, una imagen, Ah, bueno, pero es que era el juicio final en el libro de los muertos. Hay dos balanzas y sus obras Ah, buenas tienen que pesar más que la otra. Y si no, había un bicho que lo come, un cocodrilo, una cosa así. Un bicho armado entre tres bichos. Bueno, es una metáfora, un dibujo sobre el juicio final. Lo interesante es que para zafar de la condena eterna hay que dar de pan al hambriento, al vestido al desnudo, que de allí viene lo del tercer Isaías y de allí viene lo de Jesús. Entonces es ah, interesante conocer la historia de la parábola de Mateo 25. Fíjense que no es, fíjense que uno no se salva, no se salva por ser judío ni por ser cristiano, ¿no? Esto es muy serio ahí, ¿no? Sino que lo decisivo está en dar el pan al ambiente, ¿no? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta, gracias. un comentario? Hola, padre, ¿cómo les va a todos? Tuve problema para al entrar y después, bueno, repetí la entrada y ya, y algo escuché. ¿Qué libro vamos a ver la próxima clase, por favor? Si Dios quiere, Jonás y Ruth. Son dos cosas cortitas, así que por eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, observación, comentario?
Bueno, entonces, aunque no parezca, Juan Manuel, una sí. preguntita. ¿Qué texto usas para esto? ¿Qué texto de la Biblia? O sea, ¿qué versión para las diapositivas? La del libro del pueblo de Dios, que es una Biblia argentina. Sí, sí, la tengo. Sí. Ah, ok. Y yo les di alguna bibliografía sobre Isaías, no. No. Bueno, entonces les voy a mandar dos. Bueno, ustedes se imaginan que sobre Isaías hay libros, muestro uno nomás, esto se ve, Sí. son 3 tomos así. Todos los comentarios de Isaías son por lo menos de 3 tomos de 500 páginas. O sea, no hay comentarios de Isaías cortitos, ¿está claro? No lo hay. Entonces una cosa, gracias a Dios hay muchísimo. Sin embargo, para mí el mejor es uno chiquito, ¿no? Es uno chiquito y para mí el mejor. Es más, hay una parte que uno podría no leerla, la última parte, no nos interesa. O sea que en realidad son 130 páginas. Para mí este es el mejor comentario cortito, no palabra por palabra, pero el que mejor sitúa históricamente el contexto, ¿sí? Este es uno de los mejores. ¿Cómo es que se llama? Y es corto, 130 páginas. Yo he seguido este libro, me parece que es el mejor. Este lo tengo digitalizado, así que se los voy a enviar esta misma noche, ¿sí? Y además, si lo encuentro digitalizado, hay uno que es más chiquito, un cuaderno bíblico. A ver si alguien lo tiene, Ignacio, vos ahora puedes abrir, porque creo que está digitalizado, es el 142 de los cuadernos bíblicos. Se llama el libro Sí, yo creo que los tengo todos, Juan Manuel. 142, cuadernos bíblicos. Bueno, Bueno, entonces, si me lo si, mandas, yo se los reenvío. Yo si lo tengo todo. tengo, te lo envío mañana si lo tengo. Si lo ubico ahora, te lo mando. Sí. Bueno, ¿Son esos que tienen tapa celeste? no, esto es una colección. Ah, Son claro. chiquitos. Miren que tiene 56 páginas, menos, 52 páginas, pero son muy buenos. ¿Cuáles son los títulos? El de este se llama el libro de Isaías, ¿sí? Pero el cuaderno bíblico 142, eso que tiene que anotar. Después mira bien el título. Pero a ver, yo les recomiendo, es muy bueno, pero yo de sobre todo les recomiendo que lean ¿Quién es el autor, Juan Manuel, de ese libro? ¿Lo vas a mandar vos? se los voy a mandar. Ah, bueno. Es difícil pronunciar. Dominique Jantial, no lo sé pronunciar, ¿sí? Entonces cuando no se pronuncia, prefiero no ni intentarlo, ¿sí? No, padre. ¿Cómo? Sí. Deletréelo. Bueno, después yo se voy a mandar y ahí usted Entonces, el mejor para mí es este que les dije de Vergés. Este es el mejor. Si El algún día profeta tienen que volver a leer sobre esto, ustedes van a notar que yo me basé en esto. Esto es lo mejor. Este no es el mejor, pero le sigue al pie. Y noten que son chiquitos, son cortitos. ¿Sí? Entonces, no siempre en estos casos, los más voluminosos no significa que sean los mejores en este caso, ¿no? Bueno, entonces yo se los voy a mandar. Los pones en la pantalla para tomarle un foto. Se los voy a, pero te los mando ahora mismo. Ah, bueno, ok, gracias. Ya mismo, corto acá y les estoy enviando los 2 libritos, ¿sí? Ok. Vamos, por lo menos pues, para Gracias. archivar y guardar, ya hemos leído Isaías. Conviene que para la semana que viene tengan leído Jonás y Ruth, que son cortitos, ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. fíjense el domingo, Muchas gracias. ¿cómo el domingo explicamos? No vayan a tierra de paganos, ni tierra de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel.
Fíjense que se dice, anótenlo en una libretita, porque interesante escuchar, a ver qué se dice sobre eso, ¿sí? Pero a propósito de eso, Juan Manuel, ¿Cómo? a propósito de eso, en Isaías 49 dice lo contrario, ¿no? No es poca cosa que te envíe solo para las ovejas perdidas, sino te hago profeta a las naciones. Bien, perfecto, ahí tenemos eso. Al servidor le dice sí. Pero ustedes observen que, sin embargo, siempre hay que ir a la montaña santa, porque ahí está la Torá. Gran parte de la Biblia es centrípeta. Hay textos, no. Textos centrífugos, diríamos, ¿sí? Pero bueno, son partes nada más, ¿sí? Claro, es que vos me estabas hablando del Deutero Isaías, claro, el siervo, el luz de las naciones, aunque es el Deutero Isaías, perfecto. Bueno, vayan a misa y escuchen, anoten y después nos vemos. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendiga a todos. Igualmente. Gracias, igualmente, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buena semana. Chao a todos. Chao.